Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de desde dónde nos estén mirando. Las personas que están en mi canal de YouTube, en este canal de Educación Sexual Integral, ESI, para aquellos que no sepan lo que significan las siglas, con el objetivo de brindar información, de orientar todo referente a lo que es la sexualidad. Y hoy me lleno, vamos, de alegría porque tenemos una súper invitada que va a responder a las 7 ESI questions que le vamos a plantear. Y bueno, ante todo, primero informarla que va a ser grabada, que vamos a colgarlo en mi canal de YouTube y, por supuesto, doctora Miriam Araujo, te pido permiso y tu consentimiento para poderlo hacer. Perfectamente y encantada. Vale, pues para aquellos que no la conocen, la doctora Miriam Araujo Hernández, voy a leerlo porque tiene un currículum muy extenso. Es maravilloso, es enfermera, es doctora en Ciencias de la Salud, docente e investigadora de la Universidad de Sevilla, máster en estudios de investigación en grupos vulnerables, experta en temáticas de género y salud, investigación sobre violencias ocultas, invisibles y desconocidas, especializada en violencias sexuales y el impacto del consumo de pornografía en la violencia sexual de mujeres y niñas, y es teóloga. Encantadísima de tenerte aquí en este espacio, que además empezamos contigo en la primera entrevista, así que muchísimas gracias, me llena, vamos, de alegría. Y oye, ¿estás preparada? Estoy preparada, Lisa. ¿Estás preparada? Agradecida por tener esta oportunidad contigo y, bueno, me encanta lo que estás haciendo, así que animo a todas las Gracias. personas que nos ven también, que, bueno, que haya discusión, porque al final este contenido es muy necesario y, bueno, es bueno que personas como tú, personas también expertas y preparadas, pues, bueno, puedan dar Gracias. visibilidad a este tipo de temáticas. Gracias, muy, muy amable, de verdad. Pues allá vamos, comenzamos. La primera pregunta de todas, ¿qué es para ti la sexualidad? Pues mira, es verdad que es un término bastante complejo, pero Sí. como me lo preguntas para mí, yo considero que la sexualidad es una parte de la persona, una parte intrínseca, como otras muchísimas partes que tenemos que son personales y propias, pero después también siempre lo clasifico como una forma de comunicarnos. Es decir, Mm, que la sexualidad es algo que tenemos todos los seres humanos y una cosa que se desarrolla a lo largo de toda nuestra existencia, pero además una cosa que normalmente se comparte y que se expone al exterior de alguna forma. Entonces, considero que la sexualidad tiene mucho que ver con la comunicación y mucho mm, con nuestra autopercepción, nosotros lo que consideramos de nosotros mismos, nuestro cuerpo físico, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros genitales, pero después también como todo ese cómputo de cosas que son únicas en cada persona, lo trasladamos al exterior y lo comunicamos con otras personas, ¿no? Porque creo que en la sexualidad hay una parte importante de la comunicación, de cómo nosotros esa realidad que es nuestra, ¿no? Pues la hacemos llegar a los demás y nos interrelacionamos a través de esa comunicación. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues ahí vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo viviste la sexualidad en tu etapa infantil, adolescente o juvenil en casa, por ejemplo? Pues bueno, la verdad que te diría que casi inexistente. Lo como, o sea, como Como opción muchas personas, ¿eh? Como muchas personas. y como opción educativa, es decir, no recuerdo, digamos, en mi infancia ni en mi adolescencia formación específica, quizás sí más entrando un poco más en la juventud o en la adolescencia, juventud, ahora digamos, te concretaré algunas cosas, pero desde la infancia no recuerdo prácticamente Mm, nada. O sea, mi primer hallazgo con algo relacionado con la sexualidad fue a raíz de una situación de abuso sexual, mm. ¿vale? Que recuerdo y de alguna manera condicionó todo en mi imaginario En tu referente imaginario. exactamente a las relaciones sexuales, pero no recibí formación. En este caso recibí un despertar en ese Ya. ámbito Abrupto, además abrupto, ¿no? Porque la temática también fue. a raíz de, bueno, sí recuerdo en la infancia, en el colegio, que un compañero mío del cole llevó unas cartas con alto contenido sexual. Sí lo recuerdo, o sea, la primera vez que tuve algún tipo, pero se mantenía, digamos, en secreto, es decir, que los profesores lo cogieron, lo llevaron, yo no tenía interés ninguno, pero bueno, al final, pues bueno, como los compañeros y demás lo vieron, él lo enseñó y como era el morbillo de lo prohibido, lo oculto, pero no recuerdo que después de eso ni en el colegio tuviéramos ningún tipo de información, ni fuera algo que yo me sintiera con la libertad de compartirlo en mi familia.
ni nada. Y además lo que te comentaba referente al tema de los abusos, yo en esa etapa no era consciente que yo había tenido algún tipo de contacto, algún tipo de situación violenta sexualmente bueno, que yo ni siquiera creyera que tenía que preguntar. Yo Claro, sí porque recuerdo. no se identifica, ¿no? O sea, creo que hoy en día también pasa a muchas adolescencias que no identifican lo que es la violencia, ¿no? Y en qué ámbitos. De hecho, es que no hay una sola. La mayoría de personas cree que simplemente es el abuso sexual, pero es que hay muchos más tipos de violencia y que, por desgracia, si no se identifica, no se puede parar, no se puede uno defender o cambiar de estrategia o aprender a identificarla para evitarla, ¿no? O Y sea que además, sí. como normalmente, o sea, en mi caso no fue digamos, un abuso sexual, no fue una violación, no fue una cosa extrema y por lo tanto, digamos, es mucho más difícil de identificar, porque si ya eso es complejo en la vida, digamos, de un niño, es mucho más cuando son violencias o acciones sexuales mucho más sutiles, que se Exacto, envuelven dentro de es un juego, exacto. además que proviene de personas, bueno, pues de tu entorno, Cercanas, cercanas. a veces de tu misma edad o quizás poco más mayor. Entonces, en ese tú lo normalizas, Mm. pero sí genera en ti, digamos, un acercamiento a la sexualidad que no tiene respuestas para ello, que de alguna No, manera a partir de ahí construyes tu sexualidad y esa situación está presente y te condiciona en el resto de comportamientos que tú tienes, correcto. pero no tienes respuesta para ello ni nadie te ayuda, digamos, a compensar esa realidad que has vivido, porque no tienes otra educación sexual. Claro, de hecho es que eso también pasa, estoy haciendo un poco de visión a lo que yo veo en los colegios, en institutos, ¿no? Pasa mucho que como en casa, pues estas temáticas todavía a día de hoy en España son tabús y en muchos otros países también, Latinoamérica, que sé que a veces nos ven también, em, claro, no pueden hablarlo, tampoco se habla entre sus iguales, ¿no? Que además era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se vive en el colegio y en las amistades? Ya me la estás respondiendo. Claro, y en sus iguales tampoco, entonces si no fomentamos la educación sexual integral en las aulas, es muy difícil de que una persona, da igual chico o chica, tenga esa referencia, ¿no? De información para que realmente con esos criterios pueda identificar lo que es su vivencia y que esté bien y que está mal, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que creo que es un papel fundamental en el poder seguir educando y educando en todas estas materias para las personas que no pueden tener esas opciones de comunicación, como tú has dicho en un principio, ¿no? La sexualidad es comunicación, de comunicación en sus hogares, que por lo menos tengan esa información veraz desde fuera, ¿no? Con profesionales. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te hubiera, bueno, también me has respondido casi a esta, ¿no? ¿Te hubiera gustado que te explicaran o apoyaran en algún tema? ¿En cuál? Pues yo creo que es fundamental, además en eso, digamos, coincidimos. Yo estoy, o sea, tengo mucho de eso en mi corazón de que la educación sexual sea parte, digamos, de la educación normal, igual que educamos en la higiene, por ejemplo. O sea, nosotros a nuestros niños desde pequeños los enseñamos a Mm, asearse. Al principio le ayudas tú, pero a medida que su autonomía va creciendo, tú lo acompañas y lo enseñas. Y de igual manera que se enseña a la alimentación, de manera que se enseña la higiene, que son parte natural del ser humano y parte de las necesidades básicas, yo creo que es fundamental e importante educar en sexualidad. Por supuesto, amoldado y adaptado a la etapa de vida de cada persona. Que eso sí que es verdad que muchas veces cuando tú lo hablas y lo defiendes, la gente se escandaliza porque piensa sí, que con un niño con 5 años, con 6 años, tú le vas a enseñar, le vas a dar una educación sexual en torno a contarle qué es el sexo y exacto. nada de eso. Es verdad que, de hecho, en edades más tempranas es una postura mucho más preventiva de conocer su propio cuerpo, llamar las cosas por su nombre, con un enfoque muy preventivo de los riesgos, porque la realidad es que, bueno, tú sabes bien y quizá muchas de las personas que nos escuchen en este vídeo pueden indagar o incluso lo saben, las cifras tan grandes que hay de abuso sexual en la infancia. Entonces, eso es una Muchísimo. realidad que no podemos obviar. Entonces, si hay tanta cantidad de abuso, es por muchos motivos, pero uno de ellos es, sobre todo porque esos abusos no se hablan. Entonces, ni el niño tiene herramientas para prevenir y protegerse, pero después tampoco tiene herramientas para poder hablarlo. Y la Podemos mayoría,
La mayoría también de familias, correcto, la mayoría de familias también además piensan que hay que educar en sexualidad cuando llega la menarquía, la primera menstruación, o cuando, bueno, ya ni se habla de la espermarquía, ¿no? Eso ya, la primera eyaculación ya es inexistente. Pero casi siempre en las mujeres se habla más de cuando le venga la regla, la menstruación, ya hablaremos. Y no se están dando cuenta que las familias ya están educando en educación sexual desde casi que esa persona está en la panza. Es decir, desde el embarazo ya se está haciendo educación sexual y la gente dirá, ¿qué está contando esta mujer? Pues bueno, es que tú en el preparado del cuarto donde va a ir ese bebé, esa beba, ya estás anidando de una manera, ya estás condicionando de una manera a tu forma, no digo ni que bien ni que mal, ¿no? O sea, todo depende, la mirada evidentemente está encorchetada con tu religión, tus costumbres, tus valores en el hogar, un montón, incluso sociopolítico, ¿no? En el país en el que vivas, que evidentemente también tiene una repercusión y un condicionante hacia esa beba y ese bebé. Entonces, claro, eso creo que es algo que no son muy conscientes las familias, que ya, nada más de bebés, ya estamos iniciando una educación sexual. Y de hecho después, cuando empiezan a tener un poquito de que empiezan a gatear y a ver el mundo, ¿no? Escanean, ellos escanean por imitación, ellos están continuamente escaneando en las neuronas espejo, ¿no? Aprendiendo así, de lo que tú haces. Entonces, eso ya es un aprendizaje. Si ve en casa esa bebita, ese bebé, algún comportamiento o algo, va a tender ya a asumir como normal eso o como adecuado y a lo mejor no lo es, ¿no? Entonces ahí es lo que el constructo que tú estabas diciendo de ese imaginario sexual que luego se hace desde arrastre, desde la infancia, ¿no? Sí, y Entonces, además, en lo que tú comentas me parece muy interesante, que habitualmente, digamos, en torno, digamos, a la pregunta de cómo lo viví en el colegio, con las amistades, va todo en torno a ese misticismo y a eso, o sea, parece que la sexualidad solo tiene dos realidades, que es la aparición de la regla y las relaciones sexuales. Y más sí. allá de eso no existe. Y me parece importante sacarlo y desmistificarlo de ahí, porque la sexualidad es algo mucho más. O sea, la aparición de la menstruación, el despertar sexual, las hormonas, la adolescencia, todo eso es un Todo. hecho como muy, muy importante en lo que es, digamos, si tuviéramos que... Desde el nacimiento hasta la muerte. Porque de hecho otros grandes mitos que es y que la sociedad está intentando un poco, ¿no? También ayuda a eso, de que cuando uno ya tiene la menopausia, pues ya como no eres productiva, ya no eres útil, ya no tienes sexualidad. A ver, es que la sexualidad te acompaña hasta el fin de tus días, como te ha acompañado al principio. Esa mirada, ¿no? Más en línea, más transformadora, porque la sexualidad es transformadora, no siempre es igual y lo que ayer parecía, hoy no y mañana será diferente. Todo eso es lo que uno tiene que abrir, ¿no? Ampliar esa mirada. Sí, y sobre todo porque cuando lo centramos en un tema tan concreto, al final todo lo demás se evade. Entonces, es real que en ese momento, en la aparición de la menstruación, en el caso de las mujeres, y bueno, y ese despertar sexual que aparece en la adolescencia, es verdad que es un momento donde de alguna manera como ser humano te das cuenta de, wow, la sexualidad es algo mucho más importante porque en ese momento toma mucho más protagonismo quizás que lo que ha tenido a lo largo de tu vida anterior, pero no es inexistente. Entonces, esos dos hitos toman tanto protagonismo que obviamos y olvidamos lo más importante, porque el problema es que normalmente atendemos a la educación sexual tarde, tan tarde que ya no prevenimos las cosas, ¿sabes? Ya no somos, no prevenimos diferentes situaciones y diferentes incluso situaciones traumáticas, porque de manera personal yo recuerdo cuando a mí me vino mi primera menstruación, que para mí fue algo traumático. Entre los mitos que había, yo sentía que, bueno, que mi infancia desaparecía, que iba a dejar de hacer muchísimas cosas que perdía, que después, Que gracias a Dios, perdías algo, que perdías algo, ¿no? que perdía. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como se me había educado tan poco y en lo poco que se me había educado era todo tan limitante, no te vas a poder bañar no vas a poder ir a la piscina, no vas a poder ir a la playa, no, es como... Me encanta que digas todo esto, Miriam. Me encanta. Si me permites llamar Miriam por tu nombre y tutearte. Gracias. Me encanta que lo acabes de decir porque precisamente en los colegios que voy es que todo esto todavía me lo dicen. Todavía me lo dicen chicas de 11, 12, 13 años. Es decir, estamos hablando de un salto generacional. Nosotros estamos 30 y pico, 40 años y ellas están recién 11, 12, 13 y todavía existe. Es decir, avanzamos en un
montón de información, ¿no? Hablan, ¿no? De la era más informativa, ¿no? O más inputs que pueda haber en la historia, pero sin embargo arrastramos todavía todos esos mitos, todas esas tabúes, todos esos, ¿no? Situaciones de no comunicación, como acabas de decir tú al principio, que la has definido súper bien, la sexualidad, ¿no? Que todavía sigue estando, ¿no? Así que ahí que no sé, llama la atención, ¿no? De un poco, pues, a la amplitud en las familias de que empiecen a hablar, como tú has dicho, más bien antes que tarde de todos estos aspectos, porque precisamente con la menstruación, y hago aquí un breve paréntesis, corchete, yo siempre les digo, esto es como cuando vas de vacaciones a algún lado, ¿no? Tú imagínate que vas a la Riviera Maya, ¡buah! Yo es un viaje que todavía tengo pendiente y me encantaría ir y creo que he hecho el trayecto, ¿no? A donde las excursiones, todo, y lo he revisado como 5 veces y por desgracia no he podido ir, ya me tocará algún día, pero claro, tú tienes todo eso, entonces digo yo que cuando vas a esos lugares, me ha pasado con otras vacaciones también, ¿no? Y tú tienes todo eso programado, es como que lo gozas más, sabes qué te va a pasar en cada momento, vas ya segura porque sabes los pasos que vas a dar o por dónde hay que ir. Con esto de las menarquías pasa igual. Si tú a una niña previa a su primera menstruación ya le estás informando de los cambios que va a sufrir o que va a tener o que va a percibir, que va a sentir, porque no hay que obviar los sentimientos tan cambiantes y las emociones en este trayecto de pubertad y de inicio de la adolescencia, ¿no? Entonces, si tú le acompañas y le haces tu kit de SOS, ¿no? Para tener en su mochila del cole, la mochila de deporte y de todas partes, que tenga un kit en cada uno. Si alguna vez le pasa, no tendrá esa sensación de se acaba el mundo, sino que Sí. podrá ir a ese kit y podrá ser resolutiva a fin y al cabo, ¿no? Y tener un poquito ahí el poder sobre esa situación, ¿no? Y sentirse bien. Y después yo también quiero ir de manera así especial, también tirando un poco a lo que suelo, digamos, trabajar yo con el tema de la identidad, ¿no? Creo que condiciona mucho, o sea, y creo que es necesario como una reconciliación con el ser mujer en este caso. O sea, la situación de la menarquía es tan abrupta, ¿no? Como digo, es un cambio muy grande en tu realidad, porque aunque suene un poco tópico decirlo, pero la realidad es que pasa de niña a mujer, aunque sigue siendo niña en muchos casos, pero ese cambio, ¿no? Que tú notas en tu cuerpo, en tu propio estado de ánimo, en lo que tú decías, las emociones, los sentimientos, a veces en tu propia realidad física, que tu cuerpo también se ha transformado. Es Y la importante imagen, ¿no? La autoimagen, ¿no? autoimagen, o sea, cambias tanto que eso es un choque. Entonces, para que se pueda construir de manera sana esa identidad, pues como mujer es importante que nos reconciliemos con esa realidad, que como tú dices, es natural, o sea, nos va a pasar antes o después a todas las mujeres. Y en el caso de que no suceda, obviamente, pues se necesita ver y valorar cuál es el problema que hay, pero es una cosa que va a suceder y ese suceso marca mucho la vida de las personas y marca mucho la vida de las mujeres. Entonces, el tener esa caja de recursos, como tú dices, ese previo, de alguna manera nos ayuda a construirlo y a colocarlo en nuestra realidad de vida Exacto. y sobre todo que no nos limite. Es decir, bueno, habrá días que me encuentre peor y sobre todo yo creo que además el conocimiento nos empodera a que seamos nosotros quien controlemos a las cosas y no las cosas quien nos controla. Es decir, yo controlo mi menstruación, no mi menstruación me controla a mí. Sí. A veces sentimos que nos controla, pero al yo saber que a lo mejor estoy malhumorada o me encuentro más débil o me duele, al yo saber que eso me puede pasar o me pasa, yo ya organizo mi vida y tomo yo el Exacto. control. Ahí, No, ahí ya me toman el control sobre mí y de alguna manera, pues bueno, me genera mucho trauma. Cuando tú eres adulta lo controlas mejor, pero cuando tú eres una niña de 10, 11, 12 años, eso es muy difícil y diría hasta que alguna vez hasta te traumatiza. Yo, de hecho, ayudo a las nenas cuando voy a los coles y siempre insisto en que conozcan su ciclo menstrual, ¿no? Es decir, cuando se inicia, tarda de 1 a 2 años en que realmente eso se haga basal, se instaure, sea tu propio ciclo, porque cada una es diferente y hay 20.000 formas, pero por lo menos que tú te regularices y en ese trayecto apuntarlo siempre. Hay muchísimas apps que ahora están muy de moda porque como están con las tecnologías, pero de hecho también hay agendas menstruales que están súper bien para las personas que quieran escribir y todo eso aporta mucha información sobre uno mismo, lo que tú dices, en cada momento de tu ciclo menstrual, qué es lo que sientes, cómo sientes, porque evidentemente sí,
Si hiciéramos esto en nuestro día a día, con nuestro trabajo, con todas las responsabilidades que tenemos, seríamos mucho más productivas. Mm, Al año, si hiciéramos una mirada, una productividad anual, seríamos una pasada si nos centráramos siempre. Esto es lo que intentan hacer en algunos países más avanzados, ¿no? Aquí no creo que llegue esto nunca, pero sí se están centrando en las empresas, porque ha habido investigaciones que lo han ratificado, que si a las mujeres les dejan unos horarios más flexibles o unas cargas más o menos dependiendo de su ciclo menstrual, al año son muchísimo más productivas. claro, Entonces dices, ostras, es que estaría maravilloso, ¿no? Pero bueno, aquí con la conciliación familiar ya tenemos suficiente, creo, totalmente. Miriam, que si no, vamos. Bueno, entonces voy a la quinta pregunta. ¿Crees entonces que la ESI, Educación Sexual Integral, en los colegios es necesaria y por qué? Pues mira, creo que no solamente que es necesaria, sino que es fundamental. O sea, creo que es fundamental porque, como te decía, igual que educamos en otras realidades de la persona, en otras partes del desarrollo de la persona, yo creo que la educación sexual es fundamental. De hecho, creo que tiene que haber, porque yo recuerdo en el colegio, bueno, sí, la etapa del instituto, no sé si fue en sexto de primaria o ya en la ESO, recibimos una educación, pero se centró mucho sobre todo en eso, en la menstruación y claro, el contexto tampoco favorecía, porque nos era como algo nuevo, más justamente en la edad mala, ¿no? En la edad en la que algunas teníamos la regla, otras estaban viniendo, la vergüenza, pero si es un proceso, digamos, de crecimiento, lo tienes tan normalizado que cuando se te habla del tema, ni te escandalizas, lo naturalizas y lo normalizas. Incluso también te capacita a poder hacer preguntas que a lo Ujú. mejor no cae, pero porque tienes libertad. Entonces, yo creo que es fundamental porque es parte del ser humano, como digo, además también capacitamos en la prevención, que eso está muy dentro de los colegios. O sea, en los colegios, por ejemplo, con la educación vial, yo me Sí, sorprendí, correcto. en el último tiempo se ha creado una filosofía en los niños que te sorprende. O sea, yo tengo Sí. sobrinos pequeños que el cinturón, o sea, no conciben sentarse en un coche y que ellos no lleven el cinturón y que tú no lo lleves. Entonces, lo previene, o sea, no le estás Totalmente. enseñando al niño a conducir, porque sería Exacto. impensable. ¿Qué le estás en esta etapa? Es prevenir, en crear conductas sanas que Mm. conozcan las señales de tráfico, que conozcan la autoridad, que conozcan los peligros que tienen, que conozcan la Totalmente. Yo manipulación. vivo en un pueblo y aquí se fomenta mucho el ir en bici. Entonces, pues claro, hacen siempre sus diadas en bicis, que si el casco, que siempre hay que llevar casco, que no sé, está súper bien. Realmente es que es eso, es esa lo mismo lo que se hace en educación sexual integral. Que por Y cierto, ahora, para los... sí, perdón, y ahora Perdona. en esta etapa, o sea, a medida que van creciendo, ya puedes ir avanzando en otros puntos. Lo que sí es importante, Lisa, y por lo menos digamos, porque necesito decirlo, sí que creo que es fundamental y es importante en los colegios, lo que sí que es verdad que creo que una cosa que tenemos que huir mucho es del tema ideológico. O sea, desgraciadamente, en mi opinión, ¿vale? Que puede haber aquí muchas personas que nos escuchen que tengan opiniones diferentes, pero creo que tristemente lo poquito que se habla de educación sexual está tan ideologizado y polarizado, ¿vale? En unos extremos y en otros, que se percibe al final esa educación como algo peligroso. Entonces, yo creo que Mm. hay herramientas suficientes, fundamentos científicos suficientes Tal para cual. otorgar una educación sexual sana, básica, o sea, que ponga unos fundamentos básicos que posteriormente, después, dentro de los entornos familiares, puedan cumplimentar Construir según su religión, cultura, costumbres y demás. exactamente, y Correcto. respetable. Y lo que pasa es que, bueno, para eso tenemos que intentar huir de eso, de la ideología, de, como digo, de un extremo u otro, porque de igual manera puede ser, y crear, oye, bases. Mm. Ya después, si tú, por ejemplo, te quieres comprar un coche amarillo, azul, verde, si tú quieres comentar porque eres una persona muy ecológica y no quieres coche, y después tú en tu casa le dices a tu hijo, mira, aquí los coches no, aquí bicicleta, todo no. Oye, perfecto. Si es que Exacto. es así, y yo lo creo así, ¿no? Mm. Que después cada persona, cuando ya llega a cierta edad, decidirá. Mi madre me ha enseñado que los coches no son buenos o que lo mejor es no tener coche, pero yo creo que necesito un coche o me apetece tener un coche. Pues de igual manera, pero es todo va evolucionando. Ahora, Cuando, la seguridad tú la tienes. Para cuando la tengas que usar y la tengas que necesitar, las tienes. Y ya después tal todo lo cual. que tu familia, tu entorno, tus creencias, tus principios, tus valores,
bueno, pues tú asumes y sobre eso pues terminas de construir o incluso de reajustar Exacto. pues la información que se te ha dado, ¿no? Muy bien explicado, estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, bueno, para la gente que no lo sabe, nos esté mirando, aquí arriba tenéis el código QR donde entráis en mi página web y podéis visualizar los talleres o cursos que yo ofrezco a colegios e institutos. Y correcto, Miriam, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, se trata de construir en base a cada familia, que cada familia es completamente diversa y hay que respetar a todos. Pues nos acercamos a la sexta pregunta, ya casi en el final de esta entrevista maravillosa, y es con la mirada puesta en tu día a día como profesional, en el mundo laboral al que te dedicas, ¿evoluciona el concepto de sexualidad a tu alrededor? ¿Crees que vamos a mejor o a peor? Bueno, pues yo me dedico a la docencia y a la investigación universitaria. Concretamente, digamos, el tema de la sexualidad, pues es verdad que lo trabajo más en torno a las temáticas de género. Y bueno, creo que sí que hay una inquietud y una necesidad que las personas perciben, quizás más llamativa que en otras épocas, en otros momentos. O sea, la sociedad actual percibe, ¿no? Porque estamos en un entorno hipersexualizado, donde además la información de esa sexualidad está totalmente distorsionada de cómo es la realidad. Y afortunadamente la gente ya comienza a percibir que necesitamos poner unas bases, porque lo que hasta ahora se está dando y lo que se está informando sobre sexualidad está totalmente distorsionado y está generando además muchos problemas, muchos daños, sobre todo en la juventud de hoy día. Entonces, dentro de mi ámbito es verdad que yo trato de capacitar a mis alumnos, que son alumnos universitarios, para que de manera personal, yo siempre digo que todo lo que yo enseño me gusta que les sirva de manera personal y profesional. Es decir, que primero hagan una introspección de qué manera ellos pueden adaptar este conocimiento a su realidad y de qué manera pueden ser transformados como personas. Y después, por supuesto, que lo puedan proyectar en su ámbito profesional. Entonces, yo sí trato de que ellos tengan una mirada crítica a la situación actual, que se planteen, que hablen, que comenten y creen estrategias también desde el ámbito profesional para que lo asuman dentro de su práctica clínica cuando la tengan que hacer o en sus prácticas ahora mismo asistenciales cuando están estudiando, pero después también que tengan esa mirada, incluso que se dediquen a eso, que investiguen, que se formen y que trabajen en temáticas de género y especialmente en temáticas de sexualidad, porque es parte de los cuidados que como enfermeras, en nuestro caso, tenemos que ofrecer en todas las etapas del ciclo vital, en todas las circunstancias de salud y enfermedad y sobre todo, y en mi caso que yo tengo una mirada súper preventiva y las enfermeras a esto nos dedicamos mucho, en esa mirada preventiva de construir una sociedad lo más sana posible. Y ahí la sexualidad es fundamental, porque si fuéramos conscientes del impacto que la sexualidad tiene en los seres humanos, entenderíamos que la sexualidad es en gran parte la base. La base, correcto. Y le daríamos el protagonismo que tiene, la cuidaríamos, la protegeríamos como se merece y no como ahora que se trabaja y se trata con una banalidad, pues bueno, que desgraciadamente ahora estamos viendo los resultados. Referente a la última pregunta, si vamos a mejorar o peor, no sabía decir. Qué complicado, ¿no? Porque es difícil de responder, cierto. Quería decirte que a mejor, pero tristemente creo que a peor, sobre todo por Por los datos, ¿no? Es que tenemos unos claro. datos tremendos, ¿eh? Tremendos. Eso es lo que a mí veo mucha gente como nosotras, con inquietudes, con ganas de difundir buena información científica, veraz, es decir, con fundamento, contrarrestar todo lo que estamos viviendo a nivel de redes sociales, online y demás. Pero es que luego me topo con el último informe, que de hecho he colgado en el Instagram para que lo vea todo el mundo quien quiera, un espacio blanqueado del negocio del sexo que habla de OnlyFans y los datos son estremecedores. En 2019, creadores de contenido, y lo leo textualmente, eran 350.000 y ahora en el 2024 pasamos a más de 3 millones y lo tristemente es que el 97% son mujeres. Y esto digo, buf, o sea, sigo pensando igual, hay que ir mucho más a los colegios, a las raíces. Muchos otros países ya han empezado a hacer la ESI como nivel curricular, como las mates, como biología, como inglés, que es realmente lo que tendríamos que hacer desde primaria, secundaria, bachillerato y acompañarlos con un programa extenso, como hay en otros lugares. Pero bueno, step by step, no sé yo. Bueno, que veo personas que están muy por la labor, activistas pro educación sexual, por prevención, ¿no? O sea,
En este caso, tú eres un ejemplo de ello, también lo que yo puedo estar haciendo y otras muchas personas. Sí, vaya. Ahora que Mala, pues bueno, que veo que vamos muy avanzados ya en cosas que hemos ido demasiado lento. Entonces, no sé si vamos a mejor o peor, lo que sí veo es que hay un despertar, o sea, de personas que están Sí, reivindicando, exacto. revelando a estas cifras, y lo triste es que hemos tenido que llegar a estas cifras, o sea, que hemos sido demasiado lentos, ¿no? Demasiado tarde. Hemos llegado tarde, yo creo. Sí, Y sí, pero además cada comunidad autónoma desarrolla sus propias estrategias y veo que no hay una unificación de criterios, no existe ahora. Cada comunidad autónoma da un pie diferente, que está muy bien porque por lo menos dan un pie, ¿sabes? O sea, sí. dan un paso al frente, como yo digo, pero nos falta un poquito la unificación de criterios, creo, a nivel pues estatal. Pero bueno, última preguntita de todas y ya finalizamos. ¿Te gustaría reivindicar algún tema en particular relacionado con la sexualidad y cuál, por supuesto? Bueno, pues uno, creo que reivindicaría el tema de la educación sexual femenina, o sea, hace falta mucha investigación en particularidades específicas y en situaciones específicas de la mujer, porque, bueno, debido, digamos, a cómo se ha construido, digamos, la mujer a lo largo de la sociedad, hay poca evidencia científica en problemas que son de hombres y mujeres, pero que solamente se han estudiado en hombres, y en problemas que son específicos, o sea, en realidades que solamente viven las mujeres. Y creo que es muy importante que se reivindique la educación sexual o la sexualidad femenina. Creo que es fundamental y además nos empoderaría mucho como mujeres, nos protegería mucho de situaciones que ahora mismo estamos viviendo, que nos hacen sufrir mucho y que no se dan respuestas. Y la respuesta Totalmente. sería si hubiera investigaciones que de alguna manera den respuesta, ¿no?, a esas necesidades femeninas. Y otro tema que reivindicaría, que digamos está casi en el lado opuesto, es sobre el tema de la pornografía. O sea, reivindicaría la necesidad que hay de acuerdos, digamos, institucionales, legislativos en contra de la pornografía, que está haciendo muchísimo, muchísimo daño a todo lo que es, o sea, está destruyendo, me atrevería a decir que está destruyendo la sexualidad de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y, por supuesto, de nuestros adultos. Y como decía, y tiro de lo que he dicho al inicio, yo creo que la sexualidad es el fundamento o es gran parte del fundamento de la identidad de una persona. Entonces, si destruimos eso desde edades tan tempranas como la infancia, de alguna manera estamos destruyendo a las personas y a su constructo y a su vida. Entonces, reivindicaría la necesidad, no solamente de formación y de personas que, bueno, como tú, como yo, a través de nuestras redes sociales, estamos reivindicando, hablando, estamos investigando al respecto, sino que de manera, digamos, porque nuestro impacto es limitado. Yo creo que se necesita un pacto de Estado en contra de la pornografía y vetar y limitar de manera inmediata, pues bueno, todas estas plataformas que, como tú muy bien has comentado, son un nicho de explotación sexual, un nicho Totalmente. de explotación hacia la mujer, un nicho de violencia, de todos los tipos de violencia hacia la mujer y, en este caso, un nicho de destrucción de las nuevas, sobre todo de las nuevas generaciones. Y además es que no solamente en España, es que estamos hablando del mundo entero, porque Sí, esto tiene positivo, el Internet tiene algo pro y contra, ¿no? La contra es que evidentemente el mal también se va para todos lados y que 240 millones de usuarios tenga solamente, únicamente la plataforma de OnlyFans, es que la cifra ya canta por sí sola. sí. Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, vamos en la misma línea. Ha sido un auténtico placer tenerte en este espacio, Miriam, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Te deseo toda la suerte y que te vaya todo genial en tus proyectos de investigación, que son una pasada. Así que mil, mil gracias por tu atención una vez más y te deseo un feliz día. Muchísimas gracias. Así que, Elisa, gracias también a todos los que nos oyen y bueno, veréis que por aquí abajo están Ah, nuestras redes sí. Por sociales. cierto, perdón, por cierto, aquí tenéis el Instagram de Miriam, Aflog, que ahí veréis un montón de vídeos increíbles de ella. Además, en su canal de YouTube, que también la podéis buscar, habla sobre identidad. Son unas visualizaciones que podéis disfrutar muchísimo y tiene una mirada muy interesante. Así que, por favor, aquí tenéis los datos, seguirla. Y muchísimas, muchísimas gracias. Yo, sin duda, tienes aquí una fan que te sigue a todos lados. Gracias, Elisa, por esta oportunidad y bueno, nos vemos Gracias a ti, gracias a ti. más porque me encanta también hacer cosas contigo, así que ánimo en tu proyecto, ánimo en estas entrevistas que creo que van a traer mucha luz y va a ser muy interesante.
Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos Chao. vemos pronto. Chao. Gracias a todos los espectadores, a todos los que nos están mirando en este canal. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.